Hola, ¿qué tal amigos de Leyendo Cuentos Contando Historias? En el año 2013, un año antes de la muerte de García Márquez, su amigo Plinio Apuleyo Mendoza publicó este libro llamado Gabo, Cartas y Recuerdos. En este libro, Plinio Apuleyo Mendoza narra su amistad durante casi 60 años con Gabriel García Márquez, desde que se conocieron en 1955 hasta la muerte en 2014 de García Márquez. Una amistad que parecía muy poco probable entre dos personas tan diferentes en su ámbito social, cultural, geográfico, ya que pues García Márquez venía de la costa Caribe y realmente un colombiano de la costa Caribe tiene más cosas en común con un cubano, con un dominicano, con un puertorriqueño, que con un colombiano del interior de Bogotá o de Boyacá, como era el caso de Plinio Apuleyo Mendoza. Sin embargo, a pesar de esas diferencias e inclusive de unas diferencias políticas muy grandes que vivieron después, como se lee en el libro, sostuvieron una amistad durante casi 60 años, como ya dije. En este libro, Plinio Apuleyo nos muestra una cara más íntima de Gabriel García Márquez, con cartas que le envía desde diversas partes del mundo, comentándole sus libros, sus ideas sobre la literatura, sobre política y sobre muchísimas cosas más. Para los fanáticos de García Márquez, como es mi caso, este libro pues es muy interesante. Entonces voy a compartir con ustedes la lectura del prólogo y el primer capítulo. Espero lo disfruten y les atrape. Y ya saben, si no se han suscrito al canal, háganlo. No olviden suscribirse, dejar un like y dejar sus comentarios. Plinio Apuleyo Mendoza, Gabo, Cartas y Recuerdos. Prólogo. Conservo de París una imagen fugaz que compensa todas mis hambres viejas. Había sido una noche muy larga, pues no tuve dónde dormir, y me la pasé cabeceando en los escaños, calentándome en el calor providencial de las parrillas del metro, eludiendo los policías que me cargaban a golpes porque me confundían con un argelino. De pronto, al amanecer, tuve la impresión de que todo rastro de vida había terminado. Se acabó el olor de coliflores hervidos, el Sena se detuvo, y yo era el único ser viviente entre la niebla luminosa de un martes de otoño en una ciudad desocupada. Entonces ocurrió. Cuando atravesaba el puente de Saint Michel, sentí los pasos de alguien que se acercaba en sentido contrario. Sentí que era un hombre. Vislumbré entre la niebla la chaqueta oscura, las manos en los bolsillos, el cabello acabado de peinar, y en el instante en que nos cruzamos en el puente, vi su rostro óseo y pálido por una fracción de segundo. Iba llorando. El García Márquez pobre y aún desconocido, expuesto a dormir en los escaños de un parque que él mismo acaba de pintarnos, recorre también las páginas de este libro. Es el mismo Gabo que conocí en un café de Bogotá cuando él solo tenía 20 años y yo 4 o 5 años menos. El mismo que encontré en París en los años 50 para vivir como amigos una similar aventura en buhardillas, bares y cafés del barrio latino. El mismo que recorrió conmigo los países comunistas en pos de un sueño siempre frustrado, antes de regresar a Hispanoamérica para abrirnos paso como periodistas en Caracas, Bogotá o La Habana. Compartiendo la misma devoción por la literatura, yo veía cómo le robaba al sueño horas enteras para escribir cuentos o novelas. Me enseñaba siempre sus manuscritos. Es el Gabo desconocido que recordamos sus más cercanos y antiguos amigos. Con la aprobación de mi ahijado, su hijo Rodrigo, he incluido algunas cartas que Gabo me enviaba desde México a propósito de lo que estaba escribiendo. Todavía estaba lejos de llegar a la celebridad. Por cierto, esta resultó para él incómoda. Me estorba, me dijo alguna vez. La fama me intimida
y la consagración se me parece mucho a la muerte. Con la misma franqueza se apartaría de los mitos y parábolas que los críticos levantarían en torno a 100 años de soledad. No, no buscaba hacer alegorías de la humanidad. Su propósito, me dijo alguna vez al terminar el libro, era mucho más modesto y simple. Solo he querido dejar una constancia poética y más bien compasiva del mundo de mi infancia, que transcurrió en una casa grande y triste, con una hermana que comía tierra y una abuela ciega que adivinaba el porvenir en las aguas dormidas, y numerosos parientes de nombres iguales que nunca hicieron mucha distinción entre la felicidad y la demencia, ni nunca perdieron el candor. Esto es lo que yo entiendo por un largo poema de la vida cotidiana. Sí, eso es, ante todo, 100 años de soledad. No sé cuándo tuve la idea, y tal vez debería decir la necesidad de escribir este libro. Lo veía como algo más que una evocación. Tal vez era un rescate de experiencias que no podían ser olvidadas. Como los recuerdos tienen con frecuencia la rápida volatilidad de las mariposas, pensé que siguiendo la huella de los impresionistas debía apartarme de toda construcción clásica, rígida, y romper frases con inesperados saltos de página que acentuaran como pinceladas impresiones de un momento vivido. Ahí quedan, seguramente sorprendiendo al lector. Y como cierre de este libro, he recordado la culminación triunfal de la sigilosa aventura literaria adelantada por Gabo a lo largo de sus más duros años, el Premio Nobel de Literatura. Lo vivimos a su lado sus más cercanos amigos. A nosotros nos produjo una gran felicidad y a él, como verán los lectores cuando lean el final de este libro, un gran pavor. Capítulo 1. ¿Dónde nos conocimos? En un café, hace muchísimo tiempo, cuando Bogotá era todavía una ciudad de mañanas heladas, de tranvías lentos, de campanas profundas, de carrozas funerarias tiradas por caballos percherones y lucidas por cocheros de librea y sombreros de copa. Él debía tener unos 20 años y yo 16. Fue un encuentro rápido y accidental que no dejaba prever amistad alguna entre dos tipos tan distintos. Un muchacho tímido, de lentes, criado por tías vestidas siempre de negro, casas siempre glaciales, bajo cielos que a toda hora contenían una amenaza de lluvia, y un costeño que había crecido, vivido y pecado en el aire ardiente de las ciénagas y de las plantaciones de banano, a más de 30 grados a la sombra, oyendo el clamor de las chicharras en los duros mediodías, los grillos insomnes de la noche. Aquel café, como todos los de entonces en Bogotá, es un antro sombrío, envenenado por olores rancios y el humo de cigarrillos, lleno de estudiantes y empleados que pasan horas sentados a la misma mesa. Estoy con un amigo, Luis Villar Borda, estudiante de primer año de Derecho, cuando alguien lo saluda estrepitosamente desde lejos. Ajá, doctor Villar Borda, ¿cómo está usted? Y enseguida, abriéndose paso entre las mesas atestadas, vibrando sobre el funerario enjambre de trajes y sombreros oscuros, nos sorprende el relámpago de un traje tropical, color crema, ancho de hombros y ajustado en las caderas. Traje increíble que habría requerido un fondo de palmeras y quizás un par de maracas en las manos de quien lo lleva con tanto desenfado. Un muchacho flaco, alegre, rápido como un pelotero de béisbol o un cantante de rumbas. Sin pedirle permiso a nadie, el recién llegado toma asiento en nuestra mesa. Su aspecto es descuidado. Tiene una camisa de cuello mugriento, una tez palúdica, un bigote inspirado y lineal. El traje de cantante de rumbas parece flotarle sobre los huesos. Costeño, pienso. Uno de los tantos estudiantes que vienen de la costa Caribe, cuya vida discurre en pensiones, cantinas y casas de empeño.
Villar me presenta. Lanzando las palabras con un ímpetu vigoroso, como si fueran pelotas de béisbol, el tipo me sorprende con un inesperado: Ajá, doctor Mendoza, ¿cómo van esas prosas líricas? Yo me siento enrojecer hasta la raíz del pelo. Las prosas líricas de que habla, escritas sigilosamente como se escriben los sonetos de amor del bachillerato, han sido publicadas con reprobable ligereza por mi padre en Sábado, un semanario de amplia circulación que él dirige. Inspiradas por temas tales como la melancolía de los atardeceres en la sabana de Bogotá, prefiero ahora creer que han pasado inadvertidas para todo el mundo. Pero el costeño aquel parece haberlas leído. No sé qué contestarle. Por fortuna, la atención del otro se ha desviado repentinamente hacia la camarera, una muchacha desgreñada y con los labios intensamente pintados de rojo, que acaba de aproximarse a la mesa preguntándole qué desea tomar. El costeño la envuelve en una mirada húmeda, lenta y procaz, una mirada que va tomando nota del busto y las caderas. Tráeme un tinto, dice sin quitarle los ojos de encima. Luego, sorpresivamente, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cómplice, apremiante: esta noche, la muchacha que está recogiendo botellas y vasos en nuestra mesa hace un gesto de fastidio. Te aguardo esta noche, insiste el otro, siempre con voz de susurro, al tiempo que su mano, al descuido, suave como una paloma, se posa en el trasero de ella. Suelte, protesta la mujer, esquivándolo malhumorada. El recién llegado la ve alejarse con una mirada lánguida, salpicada de malos pensamientos, apreciando sus pantorrillas y el balanceo de las caderas. Inquietas cavilaciones le nublan la frente cuando se vuelve hacia nosotros. Debe de tener la regla, suspira al fin. Mi amigo lo examina con agudas pupilas llenas de risa. Bogotano, la forma de ser de los costeños lo divierte sobremanera. Yo, en cambio, empiezo a ver al tipo con una especie de horror. He oído decir que los costeños atrapan enfermedades venéreas como uno atrapa un resfrío, y que en su tierra hacen el amor con las burras, y en caso de apuro con las gallinas. Por mi parte, soy un puritano de 16 años, con una libido profundamente sofocada que me hace propenso a amores tristes, sin esperanza, por mujeres tales como Ingrid Bergman, Vivian Leigh o Maureen O'Hara, que veo reír, temblar, besar a otros hombres en las pantallas del Cine Metro los domingos en la tarde. Jamás se me ha ocurrido poner mi mano en el trasero de una camarera. Cuando el costeño desaparece tan inesperada, rápida y alegremente como ha venido, sin pagar su café, Villar me explica quién es. El Espectador ha publicado un par de cuentos. Se llama García Márquez, pero en la universidad le dicen Gavito. Todo un caso, masoquista. Yo no he oído bien. ¿Comunista? No, hombre, masoquista. ¿Qué es esa vaina? Masoquista, un hombre que se complace sufriendo. Ah, pues a mí me pareció un tipo más bien alegrón. Es un masoquista típico. Un día aparece por la universidad diciendo que tiene sífilis. Otro día habla de una tuberculosis. Se emborracha, no presenta exámenes, amanece en los burdeles. Villar se queda contemplando taciturno el humo del cigarrillo que acaba de encender. Su tono es el de un médico que da un diagnóstico severo, irremediable. Lástima, tiene talento, pero es un caso absolutamente perdido. Muchos años después, siendo amigo irrevocable del caso perdido, habría de conocer las circunstancias duras de su vida de estudiante y de su llegada a Bogotá. Puedo imaginar al muchacho asustado que años antes de nuestro primer encuentro se bajó del tren, verde de frío y envuelto en lanas prudentes,
llevando en la cabeza las impresiones de aquel primer y largo viaje suyo a la capital. El zumbido del viejo barco de rueda que lo trajo río arriba desde la costa, la fulgurante reverberación de las aguas del Magdalena extendiéndose hacia las tórridas riberas, donde a veces se escuchan algarabías de micos. El tren que ha subido resoplando con fatiga por el flanco de una cordillera de brumas para depositarlo de pronto en el crepúsculo de una ciudad yerta, con tranvías llenos de hombres vestidos como para un funeral, con luces amarillas que van encendiéndose en las calles, mientras en los viejos conventos coloniales suenan las campanas llamando a rosario. Llevado por su tutor en un taxi, el caso perdido, niño aún, se echó a llorar. Nunca había visto nada tan lúgubre. Puedo imaginar el pueblo aquel a donde fue conducido luego, Zipaquirá, y el liceo, una especie de convento, el olor sepulcral de los claustros, las campanas dando la hora en el aire lúgubre de las tierras altas, los domingos en que, incapaz de afrontar la tristeza del pueblo, tan distante de su mundo luminoso del Caribe, se quedaba solo en la biblioteca, leyéndose novelas de Salgari o de Julio Verne. Puedo imaginar también sus tardes de domingo en Bogotá, años después, cuando, estudiante de Derecho y viviendo en una pensión de la antigua calle Florián, leía libro tras libro, sentado en un tranvía que recorría la ciudad de sur a norte, luego de norte a sur. Mientras el tranvía aquel avanzaba lento en la soleada tarde de domingo, por calles que las multitudes aglomeradas en el estadio de fútbol o en la plaza de toros habían dejado vacías, el caso perdido, me lo contaría muchas veces, con sus 18 años maltratados por ansiedades y frustraciones ardientes, tenía la impresión de ser el único en aquella ciudad sin mujer con quien acostarse, el único sin dinero para ir al cine o a los toros, el único que no podía beberse una cerveza, el único sin amigos ni familia. Para defenderse de aquel mundo de hombres sombríos del altiplano andino, de cachacos de modales almidonados que lo miraban con risueño desdén, el caso perdido afirmaba su desenvoltura de costeño. Entraba en los cafés, saludaba con voz fuerte, se sentaba en una mesa sin pedirle permiso a nadie y si podía, intentaba concertar una cita nocturna con la camarera. Sin embargo, en el fondo, era un tímido, un solitario que prefería Kafka a los tratados de derecho y que escribía cuentos sigilosos en su cuarto de pensión, cuentos que hablaban de su pueblo bananero, de alcaravanes de madrugada y de trenes amarillos. En suma, el costeño aquel con traje de cantante de rumbas y zapatos color guayaba era un hermano, pero yo no podía adivinarlo entonces. Volví a verlo años más tarde, fotografiado en un periódico colombiano con motivo de la aparición de La hojarasca, su primera novela. Había abandonado al parecer los trajes tropicales. Ahora vestía de negro, de un negro férreo y modesto. Usaba una corbata de nudo ancho y triangular, y al cruzar la pierna, como lo hacía en la foto, dejaba ver un par de calcetines breves. Tenía la meritoria corrección de un empleado de banco, de un secretario de juzgado o del reportero que era entonces. Uno adivinaba en la foto la caspa, los dedos manchados de nicotina, el barato paquete de cigarrillos negros al lado de la máquina de escribir. Su aspecto y el título del libro me hicieron pensar en un primer momento en uno de esos malos novelistas llegados de la costa Caribe, que escribían entonces libros llenos de mulatas, de botellas de ron, de malas palabras, con diálogos imposibles. Tal era el colorido empeño que mostraban en transcribir las palabras como las pronunciaban los protagonistas. La hojarasca me fue enviada por un amigo a París, donde yo estudiaba. Naturalmente, decía él, con las exageraciones propias del país, aquí están hablando de un Proust colombiano. No, no es un pichón de Proust, pensé después de leer el libro.
es un pichón de Faulkner. Muy poco después de haber leído La hojarasca, su autor apareció en París. Nos encontramos en un café del barrio latino. Era una brumosa tarde de invierno, a fines de 1955, y la impresión que me produjo no fue buena. No se parecía ya al muchacho vivo y ligero que había conocido años atrás. Ahora se daba importancia. Enfundado en un abrigo color camello, con tirabuzones de cuero, bebiéndose una cerveza que le dejaba huellas de espuma en el bigote, tenía un aire de distante superioridad. Su mirada se fijaba en el vaso o en el humo del cigarrillo, ajena por completo a los estudiantes colombianos sentados a su alrededor. Hablaba con desgano de su viaje a Ginebra como corresponsal del diario El Espectador y de la conferencia en la cumbre que allí había tenido lugar entre americanos y soviéticos. Nada de aquello nos impresionaba mucho, pero él parecía más orgulloso de esa misión que del éxito de su primera novela. Yo estaba con dos amigos que habían leído también La hojarasca. Aficionados ambos a la literatura, querían hablar del libro con su autor. Uno de ellos, hombre profundamente distraído, resultó hablando del libro abruptamente, sin que el tema viniese a cuento. La hojarasca, dijo, retirando una pipa de sus labios, había sido excesivamente influida por Faulkner. La técnica de los monólogos alternativos era la misma de Mientras agonizo. Por mi parte observé simplemente que había un capítulo de más en el libro. Sentí que la mirada de García Márquez se volvía hacia mí, sorprendida. ¿Cuál?, preguntó. El de los 3 muchachos que van al río. Lo vi parpadear. ¿Estaba de acuerdo conmigo? Me pareció que sí. El capítulo en cuestión era un injerto diestramente adherido al monólogo de un personaje. Que alguien haya visto las puntadas de sutura de aquel injerto literario lo ponía por primera vez en guardia. Nadie me ha dicho esto en Colombia, dijo al fin. No era un reproche, sino un reconocimiento. Desde entonces, creo, estaba yo destinado a ser uno de los primeros lectores de sus manuscritos. Era noche de Navidad, recuerdo, la Navidad de 1955. García Márquez estaba recién llegado a París, estaba solo, estaba perdido en aquel París lleno de bruma, de frío, de luces. Así que pese a su mal humor, lo llevamos aquella noche a casa de un arquitecto colombiano amigo nuestro, Hernán Vieco, y de Juana, su mujer, en la Rue Guénégaud, exactamente en el número 17 de la Rue Guénégaud. Es un lugar al cual quedó asociada para siempre nuestra vida de estudiante en París. Hoy, tantos años después, algo me sucede cuando paso por allí, por la estrecha calle de galerías y almacenes que venden tótems y collares africanos, y me detengo ante el número 17. Basta empujar la pesada puerta que gime al abrirse sobre un vestíbulo húmedo y oscuro, donde siempre hay un coche de niños abandonado. Basta sentir el olor aquel, intenso y rancio, olor a desván, a cripta, a recinto cerrado, que uno respira mientras sube por una escalera de peldaños crujientes y decrépitos pasamanos de hierro para recobrar temblando, con una emoción absurda que apresura los latidos del corazón y trastorna como vino bebido deprisa, el recuerdo de aquellos años, cuando París, también para nosotros, era una fiesta. Si un hada pudiese devolvernos todo lo de entonces, tendríamos de nuevo la estufa de hierro ronroneando apaciblemente en un rincón de la pieza y despidiendo un calor que nos saca de los huesos el frío y la humedad de las calles. Tendríamos de nuevo los estantes de libros hechos con ladrillos y tablas, lámparas que siembran aquí y allá luces íntimas,
iluminando de pronto una viga, un afiche de Leger, la ventana que mira hacia la ciudad quieta y brumosa en las noches de invierno, buhardillas, tejados, una cúpula iluminada, un haz de luz subiendo hacia el cielo. Y Hernán, chaqueta de pana, dos cejas espesas sobre los ojos amarillos, fosforescentes de risa, que se levanta para recibirnos. ¿Qué tal, hombre? Juana, entonces su esposa, volvería a ser la adorable muchacha norteamericana que fue, de pelo corto, nariz delicada y unos ojos como de porcelana azul, incapaces de admitir una mentira. Juana Teresa, la hija de los dos, enfermera hoy en algún lugar de la Florida, volvería a su cuna de bebé, una caja de madera de esas que sirven para transportar manzanas, y habría gran riesgo de que en un momento de la noche se despertara asombrada viendo tanta gente, gente joven en todos los rincones de la pieza, riendo y hablando. Si el hada pudiese hacer el milagro, tendríamos sobre la mesa, servido en un gran plato de madera, el pernil de cerdo con dientes de ajo que ha estado horneando largo tiempo, una ensalada de endivias, pan caliente y crujiente, y una botella de oscuro vino de Burdeos. Habría también los quesos en su punto, comprados en la Rue de Buchy, y las uvas y las peras muy dulces recogidas aquel otoño en los valles del Loira y el Rin. Y luego, con los cigarrillos y el coñac, pasando de mano en mano, una guitarra. Escucharíamos otra vez tristes canciones de sierras y arrieros de Atahualpa Yupanqui, cantadas por un amigo, y más tarde, en la dormida madrugada que ahí afuera, contrastando con la atmósfera tibia y llena de humo del cuarto, no es sino frío, niebla, tejados y silencio, las canciones vallenatas de Rafael Escalona, cantadas por quien ya entonces habrá dejado de ser García Márquez, el reportero lleno de humos recién llegado a París, para convertirse en Gabo, el Gabo pobre y fraternal de aquellos tiempos. ¿Cuándo se produjo el milagro? No fue todavía aquella noche de Navidad en casa de los Vieco, sino 3 días después, cuando cayó en París la primera nevada del invierno. Aquella noche de Navidad, García Márquez siguió siendo por largo tiempo el glorioso reportero enviado a Ginebra para cubrir la conferencia en la cumbre. ¿Por qué trajiste a ese tipo tan horrible?, me preguntó Juana en voz baja cuando nos disponíamos a salir. Juana tenía un peligroso rigor para juzgar a la gente. ¿Te parece horrible realmente? Se da importancia, dijo ella. Por sus ojos pasó una expresión de disgusto. Además, apaga los cigarrillos con la suela del zapato. 3 días después, la nieve borraría para siempre aquellas impresiones. La primera nieve del invierno. Seguramente empezó a caer mientras comíamos en un restaurante próximo a la plazuela de Luxemburgo. Pero no la vimos en aquel momento. No la vimos por la ventana sino en la puerta, al salir, y era deslumbrante y sigilosa, cayendo en copos espesos que brillaban a la luz de los faroles y cubrían de blanco los árboles, los automóviles y el bulevar. El aire de la noche era limpio y glacial, olía de pronto a pinos de montaña. Lavada de humores, rumores y colores, la ciudad se envolvía suave y lujosamente en aquella nieve, como una bella mujer en una estola de armiño. García Márquez quedó de pronto extático, fascinado por aquel espectáculo de sueño. Nunca había visto la nieve. Para un muchacho nacido en un pueblo de la zona bananera en Colombia, donde el calor zumba como un insecto y cualquier objeto metálico dejado al sol quema como una brasa, la nieve, vista tan solo en los grabados de los cuentos de Grimm, pertenecía al mundo de las hadas, de los duendes, de los gnomos, de los castillos de azúcar en el bosque. Y he aquí por qué el glorioso reportero,
el prometedor novelista recién llegado, viendo la nieve cayendo, brillando, cubriéndolo todo de blanco, tocándole el bigote y el pelo, besándole suavemente la cara como una hada dulce y traviesa, se estremeció como una hoja. Le tembló un músculo en la cara. ¡Mierda!, exclamó, y echó a correr. Corría y saltaba de un lado a otro por el andén bajo la nieve, levantando los brazos como los jugadores de un equipo de fútbol cuando acaban de anotar un gol. Volvía de pronto a ser el muchacho alegre y rápido que había visto años atrás, el pelotero de béisbol, el cantante de rumbas, el costeño desenfadado, Gabo y no García Márquez. Todo lo que Bogotá, la antigua ciudad virreinal, había querido poner encima de su personalidad, la compostura, la distancia, la importancia insufrible, se lo llevaba la nieve. El más prometedor de nuestros jóvenes autores, heredero de Proust, de Kafka, de Joyce y de William Faulkner, con un profundo anclaje en la angustia contemporánea, según decían o escribían nuestros críticos, el hombre que ellos, cachacos llenos de retórica, veían buscando una dimensión cósmica de la soledad y planteándose los profundos interrogantes de la condición humana, corría y brincaba como un mono por el Boulevard Saint Michel. Menos mal que es loco, pensé con alivio. Desde aquel preciso instante somos amigos. Muchas cosas nos han ocurrido desde entonces. Hemos visto nacer y morir sueños. Hemos visto pasar y desaparecer amigos. Nos han salido canas. Hemos vivido en muchas partes. Nos hemos casado. Hemos tenido hijos y nietos. Él se ha vuelto rico y célebre. Yo me he vuelto pobre. Juntos hemos recorrido muchas partes del mundo. Hemos perseguido jóvenes alemanas por las calles sombrías de Leipzig. Hemos atravesado toda Europa en tren, de pie, en un vagón atestado, muertos de hambre y de fatiga. Hemos viajado por la Unión Soviética como falsos intérpretes de un grupo de danzas folclóricas. Hemos vivido en Caracas tormentosas jornadas de reporteros cuando cayó el dictador Pérez Jiménez. Hemos pasado toda una noche a los pies de un hombre que en la madrugada sería sentenciado a muerte en La Habana. Hemos trabajado juntos en Bogotá como representantes de una agencia de noticias. Hemos bebido tequila oyendo a los mariachis de la Plaza Garibaldi en México. Hemos pasado todo un verano en la isla de Pantelaria con sus 2 hijos, que son mis ahijados, y Mercedes, su mujer, que es mi comadre, bebiendo áspero vino siciliano y oyendo música de Brahms frente a un mar con 7 tonos de azul. Hemos recorrido muchas veces las calles del barrio gótico en Barcelona, hablando y discutiendo acerca de todo, y siempre he sido uno de los primeros en leer sus manuscritos. Y en este terreno sagrado que es la literatura, donde no cabe la mentira, siempre le he dicho la verdad, como él también, sin contemplaciones, me ha dicho la suya. Todo ello desde aquella noche, cuando vio la nieve por primera vez y sin importarle ser tomado por un loco, se puso a saltar y a correr. Bueno, amigos, este era el prólogo y el primer capítulo del libro de Plinio Apuleyo Mendoza. Espero lo hayan disfrutado, espero el libro los atrape. Dejen por favor sus comentarios y recuerden, si no se han suscrito al canal, háganlo ahora. Hasta la próxima.